se designa con números romanos del 1 al 12, me permiten fundamentalmente tener información sensitiva, tener información motora o mixta. Por eso vamos a ir descubriendo, primero anatómicamente hablando, y después, fundamentalmente, vamos a ir desarrollando la clase y, si es posible, hacer algunas pruebas, cómo se evalúan los pares craneales. ¿Bien? Vamos a ir a la pantalla de la tele para poder observar y la descripción de los pares craneales. Aprovechando también que esto puede ser ya. Bien, entonces le estaba diciendo, para tratar de volver a recordar todo lo que hemos mencionado durante las clases. Vamos a darle al video. Aquí vemos la imagen fundamentalmente de la base del cerebro. Hemos dicho, ¿de acuerdo?, que en esta base podemos observar la base de los lóbulos frontales, la base de los lóbulos temporales. Esto que está abajo sería el famoso cerebelo. Aquí está el tronco encefálico y algunos lo denominan como tallo encefálico. La clase de hoy día va a versar sobre estos pares craneales que algunos ingresan o salen fundamentalmente de toda la masa encefálica. Ahí también vemos en este caso las pequeñas grietas o fisuras que les estaba mencionando, que son las famosas cisuras. Y el tejido que se encuentra entre en esas fisuras se llaman giros o circunvoluciones. Bien. ¿Qué más podemos observar? Aquí podemos observar, miren, la cintilla olfatoria que permite llevar fundamentalmente todas las sensaciones olfatorias. También vemos el famoso nervio óptico, que ahí está el quiasma. Aquí vemos la protuberancia, el surco basilar, ¿de acuerdo?, y el bulbo raquídeo. Y a los costados, el cerebelo. Bien. ¿Qué podemos observar ahí también? ¿De acuerdo? En esta base que está señalando en el video, ¿de acuerdo?, fundamentalmente, pues, los lóbulos temporales, el lóbulo frontal, esta es la base del lóbulo occipital. Y ahí vemos, miren, cómo el cerebelo tiene esas pequeñas hendiduras o también llamadas fisuras o lóbulos. Y en el centro está el vermis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos observar y distinguir ahí? Normalmente cuando, a ver, le va a dar vuelta y ahí vemos la famosa cisura interhemisférica que está obviamente dividiendo a ambos hemisferios. ¿Qué más podemos observar? Esta cisura, ¿de acuerdo?, si nosotros hacemos un corte sagital, podemos diferenciar el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Ahí vemos también que está cubriendo una telita. Esa telita que está pegada al tejido cerebral es el famoso, ¿de acuerdo?, la pía madre fundamentalmente. Aquí vemos el lóbulo temporal, ¿de acuerdo?, el lóbulo frontal, ¿sí?, que permite visualizarlo. Ahí vemos las arterias que van profundizando y se van metiendo, ¿de acuerdo?, para llevar el oxígeno, la glucosa y los nutrientes que necesita fundamentalmente el cerebro. O sea, ese cerebro, ya había dicho, ¿de acuerdo?, que pesa alrededor de 1.200 a 1.400 gramos. También había visto, ¿de acuerdo?, que tiene la forma de un guante de box. En esta vista, de acuerdo, que he detenido, me permite observar nuevamente cintilla olfatoria. Esto es lo que va a recibir la información del primer par craneal llamado nervio olfatorio.
Esto sería el nervio óptico, que va tanto al ojo, este va al ojo, este sería derecho y este al ojo izquierdo. Aquí vemos, bueno, acá le han hecho una pequeña perforación. Aquí en esta parte deberíamos observar fundamentalmente la glándula hipófisis con los cuerpos mamilares. Muy por dentro, debajo de ella, está el mesencéfalo. Esto sería la protuberancia, ¿sí? Como le dije, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Hay un límite que permite observar qué cosa es nada más que el surco bulbo protuberancial inferior, ¿de acuerdo? O bulbo pontino, ¿ya? Acá está el surco medio anterior y estos los costados serían las olivas vulvares. Bien, vamos a seguirle el video para poder... Ahí vamos a ir describiendo fundamentalmente, ¿de acuerdo? Las estructuras fundamentalmente, ¿ya? Entonces, a ver, lo paro un ratito. Esto que está señalando, dije, la cintilla olfatoria. Este es el nervio óptico que va al globo ocular y que justo llega y aquí se junta, formando el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ya. Aquí vemos, a ver, lo voy a parar un ratito. Aquí vemos esto que están viendo es la famosa carótida interna. Esta carótida interna es la que se subdivide y da la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Aquí vemos algo que emerge. Esto que emerge es nada más que el tercer par craneal, o también llamado motor ocular común. Si llegan a distinguir esta parte, esto delgadito es el cuarto par. ¿Qué significa? Que hay pares craneales que están a la altura del mesencéfalo, que hay pares craneales que están a la altura de la protuberancia y que hay pares craneales que están a la altura del bulbo raquídeo. Cuando menciono que los pares craneales tienen un origen aparente, es por donde lo vemos aparentemente nacer, pero en realidad sus núcleos se encuentran internamente, llámese en el mesencéfalo, llámese en la protuberancia o puente baróleo y en el bulbo raquídeo. Los núcleos motores normalmente nacen del tronco encefálico y los pares sensitivos nacen de cuerpos de asociaciones celulares. Ahí está señalando fundamentalmente el nervio, como se dice, olfatorio, es la cintilla olfatoria, que permite, ahí está el quiasma óptico, ¿de acuerdo? Que se entrecruza, ¿de acuerdo? Por eso, ahí donde está presionando, ¿de acuerdo? Es el quiasma óptico. Esa es la arteria carótida interna del lado derecho y la otra arteria carótida interna del lado izquierdo. Ya, ahí está, lo está visualizando, ¿de acuerdo? Entonces, esas arterias son las que llevan, pues, como dije, los 750 mililitros de sangre. Ese agujero no debería estar ahí, lo han perforado, ahí está la famosa glándula pituitaria o llamada hipófisis, ¿cierto? Que es la que almacena y envía, como se dice, las hormonas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas hormonas. Al fondo, a los costados, se encuentra el mesencéfalo, ¿cierto? Y ahí esto que está escarbando el joven cuando está disecando, eso sería el mesencéfalo, ¿ya? Ahora, lo que está tocando, ese es el motor ocular común, tercer par craneal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aparentemente ese es el famoso nervio patético, o también llamado troclear. Patético o troclear. Ya les voy a explicar por qué reciben ese nombre. Luego vemos la protuberancia, ¿sí? Y esto es el surco basilar por donde pasa la arteria basilar o el tronco basilar y, como se dice, a los costados están los rodetes piramidales.
En esta estructura del tallo encefálico es donde emerge el quinto par llamado trigémino, con su rama sensitiva y su rama motora. Lo que está señalando es el surco basilar, y esto ya será la médula oblongada, ¿de acuerdo? Cuyo límite, ya sabe, es nada más que el surco bulbo protuberancial inferior, o también bulbo pontino. Ahora, lo que está tocando casualmente es nada más que la emergencia de los pares craneales. Justo va a separar y ahí se encuentra el famoso nervio trigémino, que tiene dos ramas. La rama más gruesa es la rama sensitiva y al costadito tiene la rama motora. Ahí lo están viendo, ¿ve? Justo ahí está emergiendo, ¿de acuerdo? La rama sensitiva tiene que ver con los músculos, o sea, la sensibilidad de la cara, y la rama motora con los músculos masticadores, llámese macetero, pterigoideos y temporal. Entonces, esto es nada más que los pedúnculos, ¿se acuerdan? Pedúnculo cerebeloso porque van al cerebelo, pedúnculo cerebeloso medio, ¿cierto? Entonces, ahí vemos ya fundamentalmente hasta ahí descrito los pares craneales. Ahora, vamos a observar, esto que está tocando es nada más que el sexto par. Eso que está señalando es el sexto par. Eso es nada más que la pirámide y es el oliva vulvar. Ese es el sexto par, llamado también abductor o abducen, ¿de acuerdo? Eso es el que tiene que ver motor ocular externo, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué tiene ese nombre. A los costados, hacia allá, encontramos, ¿de acuerdo? Esta es la pirámide, ¿cierto? Esta es la oliva, y ahí en el surco retroolivar encontramos la emergencia del séptimo, llamado facial, luego del octavo, ¿sí? Llamado auditivo, y del vestíbulo y del glosofaringeo. Entonces, ahí vemos la emergencia de esos pares craneales que salen a la altura del tronco encefálico. Luego, más abajo, en el bulbo raquídeo, él está tratando de disecar, separar las estructuras, ¿de acuerdo? Recuerden, aquí ya nace el doceavo, aquí en este surco, ¿de acuerdo? Colateral anterior, ahí emerge el doceavo, llamado hipogloso. Ahí está, justo lo está tocando. Ese es el famoso hipogloso, ¿ya? El famoso doceavo par craneal. A los costados, abajo, nace el espinal. ¿Por qué? Porque está en contacto con la médula espinal, por eso también se le llama accesorio. Luego encontramos hacia arriba la emergencia fundamentalmente de el décimo, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho, este es el doceavo, este es el onceavo, el décimo llamado también vago. Y entonces ahí vemos la emergencia de estos pares craneales y también el cerebelo en la parte inferior. Bien, hasta aquí voy a pararlo, ¿ya? Profesor, a ver, bien, vamos profesor, a ir a la zona. Sí, pregunten, chicos, a ver. Profesor, Sí, usted dijo que el trigémino se divide en dos. El más grueso es el sensitivo, exacto. que ve los músculos de la cara. Y los A ver, motores, ¿qué músculos serán? vamos por partes, y te agradezco la pregunta, hija, ¿ya? A ver, el nervio trigémino, ¿de acuerdo? Es un nervio mixto, donde la rama, a ver, espérate, puedo activar el, ya. Disculpan, Chandri, Chigu, ya. Bien, entonces, a ver, nuevamente, repito, nervio trigémino es un nervio mixto, tiene una rama sensitiva, que es la más gruesa, y una rama motora. Escúchenme bien, el nervio trigémino, de acuerdo, la rama sensitiva aporta 3 ramas. Y la rama motora tiene que ver con los músculos de la masticación, no los faciales, no con el que arruga la frente, no que me permite guiñar, no que me permite dilatar, no el músculo de la cara, no. Esto es el nervio facial, que les voy a ir escribiendo uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciando, trigémino, mixto, facial también es mixto. Pero ¿quién me permite
guiñar, ¿de acuerdo? ¿Quién me permite dilatar la fosa de la sala de la nariz? Es el facial. Pero ¿quién me permite la masticación? Son los músculos masticadores. Ahí sí tiene que ver el trigémino, ¿de acuerdo? No confundir sensibilidad. Si yo agarro una aguja, un fósforo, un cubo de hielo, ¿de acuerdo? Eso registrará el trigémino. Quien me permite bloquear la musculatura cuando alguien tiene una parálisis facial, eso tiene que ver el nervio facial, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir describiendo uno por uno, si es que no hay preguntas. Ya. Los 12 pares craneales. Ahí vemos, ¿de acuerdo? Voy a ver. Los 12 pares craneales, como le dije, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo es nada más que la base, ¿de acuerdo?, del cráneo. En cada uno de estos agujeros es porque sale o entra fundamentalmente un par craneal. El agujero rasgado posterior, el agujero condíleo, el agujero, la hendidura esfenoidal, etc. Por estos agujeros que se encuentran en la base, ¿de acuerdo? Ahí entran o salen algunos pares craneales. Entonces, por eso había puesto aquí de motor el tercero, el cuarto, el sexto, el 11º y el 12º. Son motores. ¿Quiénes son sensitivos? Ahí tenemos el óptico, el segundo, el número 1, que también a veces se le considera como sensorial, y el 8º, que tiene que ver con las sensaciones auditivas y con el equilibrio. Mientras que los verdes, el 5º, ¿cierto? A ver, lo voy a mover acá. Muevo la... A ver. 5º, el 7º, el 9º y el 10º son mixtos, o sea, son sensitivos y motores. A continuación, voy a ir diferenciando cada uno de ellos, fundamentalmente. A ver, vamos con el primero. Nervio olfatorio, ¿de acuerdo? Ustedes saben que cada vez que nosotros percibimos algún tipo de olor, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente permitir la captación, es decir, el olfato es recibido por estos receptores nerviosos, ¿de acuerdo? Sí, que se encuentran en la parte alta de las fosas nasales. Esas fosas nasales, yo dije, ¿de acuerdo?, en la primera parte de este curso, que son neuronas bipolares, ¿cierto? Estas neuronas bipolares lo que me permiten es registrar todo tipo de estímulo olfatorio. Por eso que uno de los signos y síntomas del famoso COVID que estamos padeciendo en todo el mundo es la pérdida del olfato. Cuando nosotros perdemos el olfato, estamos hablando de hay varios tipos. Hiposmia es cuando disminuye. Anosmia es cuando hay ausencia del olfato, ¿de acuerdo? Hiperosmia es cuando, oye, la vecina está cocinando caucao. O sea, tu olfato es tan perspicaz que de cierta manera lo puedes captar. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos diferenciar. ¿Y cómo se evalúa? Tapamos una fosa nasal y con un determinado perfume pasamos a a ver, apague su audio ya, gracias. Entonces, cuando nosotros empezamos, cuando empezamos a percibir los olores, evaluamos tapando una fosa nasal y ahí percibimos por lado, por fosa. Es decir, vamos a tratar de que el paciente pueda percibir los olores. Por eso que las personas cuando a veces se hacen la famosa rinoplastía, se levantan la fosa nasal, el estímulo olfatorio, ¿de acuerdo?, ya no llega y pasa fundamentalmente a esta de la pituitaria amarilla. Por eso se dice que estos pacientes disminuyen su capacidad olfatoria. También habíamos mencionado que el paciente con Parkinson, en la fase inicial,
empieza a perder el olfato, entre otras características que ya había mencionado de este par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente es un par sensorial. Y ahí ustedes vean esto que han visto en el video, la famosa cintilla olfatoria, que se estaba prácticamente en la base del lóbulo frontal. Ahí recibe y lleva el estímulo. ¿Hacia dónde lo va a llevar? Al famoso sistema límbico. ¿Para qué? Para registrar. Este olor pertenece a canela, café, dancing, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que hace fundamentalmente es llevar ese estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el famoso primer par craneal. Vamos con el siguiente. A ver. Nervio, el segundo par craneal, nervio óptico, ¿ya? Ustedes ven, ¿de acuerdo? Oye, se fue. A ver, chicos, ya. Ya. El segundo par craneal, ¿de acuerdo? Este par craneal, ¿de acuerdo? Se evalúa a través de una carta de Snellen. Esta es carta de Snellen, cuando van a un consultorio oftalmológico, le colocan en la pantalla y a partir de ahí, ustedes fundamentalmente lo que hacen es tratar de registrar lo que están observando. Es más, el oftalmólogo le preguntará, a ver chicos, ¿qué color? A ver, ¿qué color observan? ¿Cierto? Y entonces dirá, es amarillo, el otro es la puntita roja. Entonces, a una determinada distancia lo que hacen es evaluar fundamentalmente su capacidad y agudeza visual. Es como si yo les preguntara, ¿de qué color es la cortina que está detrás de su profesor? Y ustedes dirían, ¿es de color? ¿De color? Roja. Guinda. Rojo. Roja. Guinda. Roja. Ya, rojo. Roja. A ver, Rojo. yo les voy a hacer una prueba en este momento. Así que ya están casi todos, hay 17. Yo les voy a poner en la pizarra, de acuerdo, la misma carta y les voy a preguntar. Así que prepárense, ¿ah? Listo. Ya, así que pónganse atentos. ¿Se llega a distinguir? Sí, ¿no? Algo. ¿Ah? ¿Se llega a distinguir, no? ¿O muy, muy lejos? Muy lejos. ¿Ahí? No se ve. ¿No se ve? No se ve nada. Ya. Borroso. Ya. Ahora voy a decir esto. ¿Ahí sí llegan a distinguir? No. ¿Sí? ¿Llegan a distinguir, chicos? Más o menos. Más o menos. Ahí está. Yo estoy ciega ya. Yo también ya. Está medio borroso ya. Ya. Profesor, veo- Entonces, Hasta la A ver. Bueno, yo solo veo la E nomás. ya. A ver. Ya, a ver, ahora sí. Ya. Yo con el puntero voy a señalar y me van a decir, de acuerdo, qué letra estoy enfocando. A ver, esta. F. F. Muy bien. Esta de acá. Z. Z. Bien. ¿Qué letra? L. L. ¿Cómo decir que no ven? ¿Ah? Hasta ahí nomás, pues, profesor. Hasta ahí. La Ya, entonces, La X. si ustedes solamente, si han podido leer hasta acá, su visión, de acuerdo, no es completa. Tendrían que haber llegado, de acuerdo, a 2 metros o a 6 metros, dependiendo de la prueba, de acuerdo. Y cuando llegan aquí, significa que están en una visión de 20 por 20. ¿De acuerdo? Sí. Y no necesitan lentes, ¿ya? Yo sí Pero lo con sé. un ojo, no sean, no, ya, con un solo ojo, no con 2 ojos, ¿ah? Además, Solo veo la E, profe. Profe, yo no veo nada. entonces, necesitan lentes, definitivamente. ¿Ya? Entonces, a ver, un poquito más abajo, ¿ya? A ver, vamos. Yo ni me conoce. Oh. ¿Ya? A ver, el segundo cuadro, ¿ah? ¿Ya?
Les voy a dar voy a contar, 5 segundos. ¿Qué número falta? 32. ¿Sí? No veo ¿Seguro? nada. 32. 32. Ya, ok. ¿Quién 11. contestó? 11. 11. 11. ¿Sí? ¿Qué más? 32. Obvio, más. 2. ¿Qué más? Profesor, no tengo internet. Ya, hija, ok, por lo menos el audio ya. Ahora sí. Entonces, así se hace el famoso nervio óptico, ¿se acordó? Esa es una forma. Si estuviéramos en un módulo, ya saben cómo su profesor les tomaría y los evaluaría para ver cómo están fundamentalmente de esta capacidad visual, ¿ya? Ahora, hay otro cuadro, ¿quieren verlo? No veo nada. No. Ya estoy ciego, ya. Chiquitito. ¿Ven? Ya quemé, profe. Ya, el título, por lo menos, ¿lo leen? Veo puntitos. Puntito nomás, ya. Entonces, Pura línea nomás. ya, yo le voy a tomar foto Se va a bañar. en su casa, escúchenme. Yo le voy a tomar foto a esto, Silencio. ustedes van a evaluar en su casa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? El último 4 parece una clave pregunta. Morse, punto y raya. A ver, ¿cuál es la finalidad de Empezar. todo esto? Fundamentalmente, como le estaba diciendo, se fue. Pero esa es una pregunta. Sí, pregunten, a ver, yo pensaba que se habían ido, ya están ahí, ya, listo, dale. Pregunta, Profesor, hija. Sí, profesor, ¿a qué se debe? Bueno, yo uso lentes y entonces, Ya. pero yo veo de un ojo clarito y el otro borroso. ya. Y Ahora, cuando bueno, yo le comenté a mi mamá porque yo soy así, entonces dijo que de pequeñita, o sea, me tenían que operar, pero por miedo, o sea, ignorantemente en esa época, Ya. no lo hicieron, pero hoy en día a mí me afecta. O sea, yo normal soy ya, pero a mí me han dicho que tengo el ojo perezoso, todo, pero en sí yo veo un ojo más claro y el otro cuando me lo tapo veo así medio nublado. O sea, ya. apenas la letra E y nada más, Eso cuando se he ido a llama los exámenes acomodación para sacar visual. mis medidas. Ahí estamos evaluando fundamentalmente. ¿Ese profesor tiene alguna, por si algún momento yo... Sí, mira, a ver, déjenme avanzar de acuerdo hasta el sexto par y ahí voy a ir resolviendo estas preguntas. Y te agradezco que me lo guardes ahí, Sofi, para que tú puedas escucharme y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones. No solamente con ustedes, sino fundamentalmente aquellas personas que quisieran que ustedes también los evalúen. Por eso están recibiendo esta clase conmigo, ¿ya? Entonces, les estaba diciendo que el segundo par, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la capacidad y agudeza visual. Por eso que también tenemos que evaluar. ¿Cuántas veces ustedes, a ver, voy a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Ya con una aplicación y ustedes me van a decir, ¿de acuerdo? Si la pueden distinguir. ¿Sí? ¿Ya? Esto se llama, ¿de acuerdo? Estraboscopio. Lo que hace es evaluar fundamentalmente el reflejo pupilar. Es decir, si yo incido tangencialmente, ¿de acuerdo? Mi pupila, entonces esta ante la luz se va a cerrar. Eso se llama reflejo pupilar del lado derecho. Y el otro ojo va a responder fundamentalmente cerrándolo también. Entonces, si yo estimulo será reflejo pupilar. Y el otro también al cerrarse será reflejo consensual. No se olviden, ¿ah? Reflejo pupilar y reflejo consensual. ¿De acuerdo? Entonces, voy a buscarlo en la hora del break, como se dice, del pequeño intervalo, ¿sí? Para que ustedes puedan entender cómo es que se evalúa de acuerdo a través de ciertos equipos. ¿Ya? Normalmente los médicos utilizan un equipo llamado oftalmoscopio para ver el famoso fondo de ojo. Entonces, cuando uno padece de acuerdo de la agudeza visual, necesita pues los lentes. Y eso es fundamentalmente, tiene que tener ciertas características, los lentes. Número uno,
que tiene que ser de marco completo, no tiene que ser de semi al aire o al aire completo. ¿Por qué? Porque eso me permite, recuerden, esta montura, como es de Carey, ¿de acuerdo? Antes venía con pequeñas aplicaciones, ¿cierto? Y esto se movía. En cambio acá, tú agarras, ajustas y no se mueve. Por eso que el paciente no tiene que estar constantemente subiéndose la montura. 2, tienen que ver que las lunas estén completamente limpias, ¿ya? Porque si no, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a tratar de acomodar con el ojo dominante, de acuerdo con el ojo que veo más, va a tratar de suplir la deficiencia de ese empañamiento, ¿sí? Entonces, así se evalúa el famoso segundo par craneal, ¿ya? Con los colores. A ver, otra prueba para ustedes, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Vean mis dedos y ustedes me van a decir cuál es la secuencia. Por ejemplo, para probar. ¿Cuál fue la secuencia? 3, 1, 3. 1, 3. 1, 3. Perfecto. Eso se hace a 6 metros. Es decir, yo me alejo, ¿cierto? Y voy a hacer la secuencia y voy a preguntar, ¿ya? A ver, vamos. Solamente voy a que conteste Marisol, nada más, ¿ah? 4, 5. Ya. ¿Cuál fue? Marisol. Ay, ya. Marisol. Profesor, no vi, disculpe. Ya, nuevamente, ¿ah? Todos atentos, ¿ah? Para ver si Marisol está ok, ¿ya? ¿Ah? No hablen, si no, no veo. Sale su perfil en la pantalla. Marisol, Exacto. ¿estás viendo? Ya. Ahí busqué algo de ¿Cuál fue la secuencia? 2, 3, 2. Muy bien, entonces, así es como se evalúa fundamentalmente la agudeza visual, ¿ya? Entonces, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Con el siguiente par, ¿ya? Ahí tenemos, en este caso, lo que me preguntaba Sophie, ¿ya? Lo que se llama el tercer par craneal o también llamado motor ocular común. ¿Cómo se evalúa? ¿Ustedes están viendo que los ojos están debidamente alineados? No, ¿cierto? Significa que uno está al centro y el otro está más hacia el lado nasal. Esto se llama lado nasal y esto se llama lado temporal. Entonces, cuando vemos así que los ojos se inclinan hacia un determinado lado, de acuerdo, uno arriba, otro abajo, y ahí empezamos a observar, de acuerdo, lo que se conoce como estrabismo u ojo perezoso. Entonces, este motor ocular común regula de acuerdo a los músculos del ojo. ¿Cuáles son? Para tratar, por ejemplo, recto superior, es decir, eleva la pupila hacia arriba. Recto interno, inclina el ojo hacia el lado nasal. Recto inferior, o sea, lo dirige, se fue, ya, lo dirige hacia abajo, ¿ya? Entonces, o hacia adentro. Entonces, recto superior, recto interno, recto inferior y oblicuo menor. Eso